Continuando con las gracias de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación, en esta oportunidad vamos a ver la cuarta de estas gracias que fluyen de la unión con Cristo en la aplicación de la salvación, y vamos a ver la gracia de la justificación. Vamos a ver si el Señor nos concede la gracia de la justificación. La gracia de la justificación, hermanos, a diferencia de otras, si no podemos decir que de la mayoría, es una gracia que no es de orden experimental y subjetiva, sino que es una gracia de tipo legal y objetiva. La justificación es una gracia legal y objetiva antes que experimental y subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que la gracia de la justificación no se siente. Es decir, que ustedes no sienten, ay, acabo de sentir que me han justificado. No, eso no se experimenta, sino que dado que es una acción de tipo legal, es algo que se hace en el tribunal de Dios, y ya que es algo objetivo, es una representación objetiva que no tiene efectos experimentales ni morales, vamos a ver, en nosotros. El hecho de que sea una gracia legal se demuestra por los términos legales con los que se habla de ella en la misma Escritura. Por ejemplo, con respecto al hombre, Romanos 5:18 nos dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Noten que dice el texto que por la transgresión de uno vino la condenación. Esta palabra condenación es el término legal. Y noten que enseguida usa otro término legal que es la justicia. Por la justicia de uno vino a los hombres la justificación de vida. Uno podría pensar que el texto podría decir, ya que dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que lo que siguiera podría decir, por la justicia de uno vino la absolución a todos los hombres. Dice, pero el texto no dice así, sino que el texto dice, por la justicia de uno vino la justificación de vida. De manera entonces que encontramos que en el término justificación se incluyen dos aspectos. Se incluye la absolución de perdón de la deuda y se incluye también la atribución o imputación de una justicia perfecta. Y para demostrarlo, les invito a que me acompañen a Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. La Escritura allí nos va a mostrar los dos aspectos que se incluyen con la justificación. Dice el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree.
Si ustedes se fijaron, aquí hay dos aspectos en los que se manifiesta la justificación. El verso 38 nos dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello, dice el 39, que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. De manera que aquí podemos encontrar entonces inferidas dos cosas, que para poder entrar en la vida, para poder entrar en la vida eterna, no solo se necesita no haber pecado o no tener pecado, sino que también se necesita ser justo o haber hecho justicia perfecta, obediencia perfecta delante de Dios. Cuando a Adán se le introduce en el pacto, la instrucción es que él no ha de comer de aquel árbol. ¿Se acuerdan? Él debe no solo no desobedecer, sino debe obedecer. ¿Me explico? De manera entonces que para entrar en la vida es necesario no solo no haber pecado o no tener deuda con la ley de Dios, sino también tener una obediencia justa que nos confiera la facultad de poder entrar en el reino de Dios. Por eso el texto maneja entonces la justificación en estos dos aspectos, porque nosotros como seres caídos hemos pecado delante de Dios y nuestro pecado de entrada nos hace que seamos incapaces de heredar la vida eterna. Pero no solo nos es necesario que se nos perdonen los pecados, como dice el verso 38, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, sino que también es necesario que seamos justificados. Pues noten ustedes que en el versículo 39 dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Es decir, aquí noten que ya no está hablando de perdón, aquí está hablando de obediencia y de buenas obras. De manera entonces que son necesarias las dos cosas en ese sentido para la vida eterna. Pero ya que nosotros hemos pecado y no hemos podido hacer ni buenas obras, la justificación necesaria debe entonces ir en esos dos aspectos, tanto para el perdón de los pecados como para una obediencia justa y perfecta en nuestra cuenta. Consideremos entonces estos dos aspectos por separado, pero antes de continuar, hermanos, creo que es necesario recordar que no solo fue nuestro padre Adán quien nos transmitió su culpa y pena legal, sino que también nos transmitió una naturaleza corrupta, inclinada al pecado. Y además de todo, nosotros mismos clavamos los clavos de nuestro propio ataúd que nos había dejado la condenación de Adán. Es decir, que no podemos nosotros sola o únicamente culpar a Adán por nuestra transgresión, sino que ciertamente Adán nos heredó el ataúd de nuestra muerte espiritual, mas nosotros somos quienes cada día clavamos los clavos de ese ataúd para condenarnos a nosotros mismos. Ahora bien, siendo todo esto verdad, ¿cómo podríamos en tal situación tener acceso a la vida eterna? Bueno, la respuesta es únicamente siendo justificados. Es decir, en términos legales, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna?
únicamente siendo justificados. Primero es necesario que nuestra deuda de culpabilidad sea pagada y luego que tengamos una justicia perfecta que nos conceda el acceso a la vida eterna. Pero veamos lo primero. ¿Cómo se puede declarar inocente a uno que es claramente culpable? Ustedes acaban de ver al asesino que ha cometido su crimen y todavía está manando la sangre de su víctima. ¿Cómo podemos declarar a esa persona inocente? Justamente, no por los medios de los hombres, no por ese falso buenismo de nuestro tiempo. Justamente, ¿cómo declararíamos a alguien así inocente? Bueno, la respuesta es mediante lo que los teólogos llaman la obediencia pasiva de Cristo. La obediencia pasiva de Cristo se refiere a la satisfacción vicaria que Él hizo de la pena del pecador elegido en la cruz del Calvario. Se llama obediencia pasiva, pues nuestro Señor Jesucristo no hizo nada, dice el texto, que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por esa razón es pasiva, porque fue callado en silencio pasivamente a ser crucificado en la cruz para pagar la deuda o para satisfacer de manera vicaria la pena que pesaba sobre el pecador elegido. Era necesario y es necesario que Cristo haya hecho esta obra, hermanos, pues el hombre no es capaz y no podría en ninguna forma pagar su propia deuda. El diablo se ha encargado de hacer creer al hombre que él puede redimirse a sí mismo con buenas acciones o con alguna otra cosa en ese sistema de puntos o sistema de obras. Pero el hombre sería incapaz de morir aún por sí mismo para pagar su propia deuda. Es decir, si alguno lleno de soberbia dijera, no, está bien, si he pecado, castíguenme, denme mi pago. Su pago sería una eternidad en el infierno. ¿Y qué es una eternidad? Algo que no puede terminar. Y si no termina, entonces ¿cuándo podría entrar al cielo? ¿Cuando se acabe la eternidad? Si no se acaba, ¿me explico? El hombre no podría en ninguna forma pagar su propia deuda, tendría que morir él mismo y entonces no podría revivir para entonces ahora sí hacer justicia y entonces ganar el cielo. ¿Me están siguiendo? Es algo completamente imposible para el hombre. Por eso nos dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten entonces que aquí se sigue expresando en los términos judiciales y dice que Dios cargó, es decir, puso en la cuenta de él, le imputó el castigo por el pecado de todos nosotros. De manera pues que es claro que lo que se imputó a Cristo fue la pena que nuestros pecados merecían, por lo que nuestro Señor Jesucristo continuó siendo perfectamente puro, justo y sin contaminación del pecado. Cuando
a nuestro Señor se le imputó nuestra pena, fue la pena, es decir, el castigo punitivo por nuestros pecados, pero no nuestros pecados en sí. Porque como ya hemos dicho, nuestro Señor Jesucristo no llevó, es decir, no se convirtió en pecador por nosotros, sino que Él llevó el castigo nuestro. Al Cristo recibir de manera vicaria la pena por la maldad del pecador elegido, este último viene ahora a quedar entonces sin deuda alguna con la justicia, y entonces es que puede ser declarado legalmente justo o sin culpa ante la justicia. Cuando Cristo entonces, o más bien cuando el Espíritu aplica el sacrificio vicario de Cristo al pecador elegido, entonces la deuda que el pecador tenía delante de la justicia queda saldada, queda borrada, y entonces el pecador ahora es declarado justo. Ahora es declarado sin culpa legalmente delante del tribunal cósmico de Dios, es declarado como justo, conforme o en relación con las demandas de la ley. Por esta razón, los que son llamados justos en la Escritura son llamados justos no porque sean buenas personas o porque sean moralmente piadosos en sí mismos, sino que en la Escritura se llama justos a aquellos que han sido legalmente declarados sin deudas en relación con las demandas de la ley. Esos son los justos. No hay en ese sentido, no se refiere a que el hombre o tal personaje fue un personaje excepcional, justo, bueno, piadoso. No se refiere a que fue justificado, pues nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice que no hay uno bueno, sino solo Dios. Así que cuando la Biblia dice que los cristianos son justos, no es necesariamente porque en la práctica lo sean, que sabemos o esperamos que lo son, sino que se refiere a que han sido declarados sin deuda en relación con las demandas de la ley. Por esta razón decíamos pues entonces que la gracia de la justificación es una gracia judicial y no moral. Es decir, que como ya veíamos en cierta ocasión, esta gracia no tiene efectos morales en el carácter del creyente, sino que solamente reconoce a los ojos de la justicia a tal persona que era culpable ahora como inocente. Por ejemplo, la imputación de un robo a una persona no lo convierte en un ladrón, prácticamente desde el punto de vista moral, sino que solamente le transfiere la culpabilidad del robo. Y esto, hermanos, en nuestro sistema legal, en nuestro país es algo completamente común. Hoy en día se busca muy comúnmente alguien a quien echarle la culpa por lo que hizo alguien o otra persona. Las mismas personas que han estado en esos lugares han dado testimonio que tanto los policías como las autoridades en esos casos cuando van a denunciar a alguien y les muestran ahí a los sospechosos el mentado careo y esa persona dice que no, es que no fue ninguno de ellos.
estas autoridades les dicen, pues escoge a uno, el que sea, de todos modos, algo ha de haber hecho. Tú, el que sea, el que te caiga más gordo, ese. Y que muchas personas hacen eso y que así es como funciona. Van y agarran a una bola a los que se encuentran ahí en la calle, los delincuentes, y dicen, pues échale la culpa a uno, a que sea. De todos modos, también han hecho otras cosas. Hermanos, y allí entonces la ley le imputa un crimen a alguien que no lo cometió. Y eso no lo convierte en un ladrón practicante o en un maleante practicante desde el punto de vista moral, sino que lo declara como culpable legalmente. Por eso una persona puede ser moralmente inocente, mas ante los ojos de la ley ser culpable. De la misma manera, cuando se imputa una buena acción a alguien, esto no lo hace bueno en sí mismo, sino solamente es una acción declaratoria legal. O si se le imputa inocencia, esto no lo convierte en una persona virtuosa, sino simplemente reconoce su condición ante la ley. También es necesario aclarar, pues, que la justificación, la culpa, entonces, en ese sentido, en el sentido de la justa responsabilidad del pecador por el castigo, es quitada, aunque no la culpabilidad del pecado en su sentido de sentimiento de culpa, de separación de Dios, de tristeza, pues esta es necesaria para que exista un continuo arrepentimiento. Y esta es la razón por la que el malvado pecador, cuando es declarado como justo, se sigue sintiendo culpable. Aunque ante la ley sea declarado como justo, sin deuda, él se sigue sintiendo culpable de sus pecados. ¿Me explico? Y esa es la razón por la que los cristianos, aún después de haber sido justificados, mantienen un corazón y una conducta, una actitud penitente. Saben lo que han hecho y no están saltando, dando saltos y brincos de gozo en victoria porque han sido declarados justos, sino que el sentido de culpabilidad permanece en sus mentes y en sus corazones, aunque de manera legal sus pecados hayan sido ya perdonados y ellos hayan sido declarados sin ninguna deuda en relación con las demandas de la ley. Ahora bien, en aras de alcanzar la vida eterna, ¿sería esta remisión de pecados suficiente para entrar al cielo? No. Aquí solo se pagó la deuda por la transgresión del pecado, pero las demandas del pacto de vida siguen demandando una obediencia perfecta para poder entrar al cielo. Recuerden nuestro texto, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Noten, perdón de pecados. Ok, ya ha sido efectuado el perdón de pecados, pero aún dice, ahí no ha terminado la justificación, sino que continúa, pues dice el 39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren cómo el mismo texto ya nos está asegurando
que todo intento de alcanzar justicia por medio de la obediencia de la ley es inútil y es vano. Dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Es claro, pues, que ningún intento del hombre caído en el pecado por obedecer la ley para alcanzar justicia, es decir, para poder decir, yo obedecí la ley y entonces tengo derecho a entrar en el cielo, ninguno de esos intentos es útil. Todos son vanos para poder alcanzar justicia. Y este texto, hermanos, debiera de estar en todas las iglesias y congregaciones en nuestro tiempo, pues hoy en día cuántas personas viven esperando que por la obediencia que ellos han hecho a la ley o a los mandamientos de Dios, ellos podrán alcanzar el cielo, piensan. Piensan que ya que han obedecido aquí o allá, o que piensan que han obedecido en este o en estos otros mandamientos, entonces tienen un cúmulo de justicia que les debe ser reconocido cuando lleguen a las puertas del cielo. Y esperan que por medio de la obediencia de algunas cosillas externas, de aquí, algunas cosas que pueden o piensan que pueden obedecer, entonces les sean contados como por puntos, como por créditos para poder entrar en el cielo. Sin embargo, el texto es claro, pues dice que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. Es decir, ninguna obediencia ni todas las obediencias del hombre caído a la ley de Moisés, hermanos, pueden constituirse una justicia suficiente para entrar al cielo. Entonces, ¿cómo se puede entrar en la gloria? Y la respuesta nos la da el texto, pues nos dice, por la justicia de Cristo. En Él es justificado todo aquel que cree. Y miren aquí entonces que es donde se encuentra ahora sí el glorioso enunciado de la unión con Cristo. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. De manera entonces, hermanos, que aunque la gracia de la justificación sea una gracia legal, no puede haber justificación fuera de la unión real y tangible con Cristo. Es decir, si no se ha sido unido verdadera y espiritualmente a Cristo, no hay justificación. Pues la justificación es en virtud de la unión con Cristo. De manera entonces que aquí una vez más el cristianismo o Cristo se convierte en el único camino, la única verdad y la única puerta para entrar en el reino de los cielos. Ninguna bondad ni todas las bondades fuera de la unión con Cristo pueden ser suficientes para alcanzar una justicia que valga para entrar en el reino de los cielos. Por esa razón los cristianos nos atrevemos a decir que todas esas religiones, todas esas creencias en todo el mundo que no están basadas en Cristo, en la unión con Cristo, son falsas y llevan al infierno. Todas esas religiones orientales, todo ese budismo, el islamismo y aún el judaísmo mismo, hermanos, son religiones falsas que llevan al infierno
directamente. Pues no puede haber justificación en y por ninguna de ellas, sino solamente por Cristo. Una religión que no tiene a Cristo no es salvadora y no produce nada en las personas. Ahora bien, aunque la justificación, hermanos, es por medio de la fe, esto no significa que la fe se constituya en la base meritoria de la justificación. Es decir, no somos justificados por causa de la fe como si fuera un acto o un estado que merece justificación, pues tal cosa sería justificación por obras, sino que la fe, en virtud de la unión con Cristo, nos hace participantes de tales gracias legales. Es decir, que Cristo solamente justifica a aquellos que están unidos a Él. Nadie que no esté unido a Él puede ser justificado. Por esta razón, la unión con Cristo, veíamos en una ocasión, es el comienzo de todas las gracias y de donde emanan todas las gracias. Ahora bien, como vimos al principio, en Adán toda la raza humana fuimos representados, es decir, fuimos unidos a Él en su desobediencia y en su caída y en su suerte. Y fue en virtud de nuestra unión representativa con nuestro padre Adán, por lo que en su desobediencia nosotros también fuimos considerados como hijos de ira, receptores de espinos y cardos y herederos de condenación eterna. Es decir, que por la representación de Adán con nosotros o de nosotros, fue en virtud de que fuimos unidos a Adán, hermanos, como nuestro padre, es que su desobediencia contó como nuestra desobediencia. ¿Están siguiendo? Aquí entonces estamos encontrando que la representación nuestra con Adán hizo que su desobediencia fuera la nuestra y las consecuencias de su desobediencia también nuestras consecuencias. Por esa razón es que todo ser humano es desde que nace hijo de ira y receptor de ira y de espinos y cardos y herederos de condenación eterna. Todos los seres humanos. Pero en la gracia de la justificación, la unión con Cristo adquiere también un carácter representativo, no subjetivo o experimental. Esto es que por virtud de esa unión con Cristo, Él se convierte en nuestra cabeza federal y así somos unidos a Él en su obediencia y en su representación. No podemos nosotros decir que Cristo es nuestra cabeza federal si no tenemos un vínculo de unión con Él. Adán es nuestra cabeza federal porque tenemos un vínculo con Él, ¿no es así? Descendemos de Él y tenemos su sangre. Ahora, en la unión con Cristo, entonces, es necesario para que esa representación sea realizada de manera objetiva, exista también una unión. ¿Me explico? Ese carácter mediador, hermanos, no es en tercera persona. Es decir, no es que nuestro Señor dice,
o yo no tengo nada que ver contigo, ni te conozco, ni sé ni quién seas, pero voy a llevar tu culpa y tu pena y voy a pagar por eso y ya luego nos vemos. ¿Me explico? Eso no es posible en ningún sentido. Es necesaria esa vinculación, ese vínculo con Cristo a fin de que pueda ser nuestro representante. Sin un vínculo, entonces no puede haber representación. De manera entonces que una persona que no ha sido salva no puede decir, Cristo es mi cabeza federal. No, porque debe haber entonces un vínculo para que la cabeza federal funcione. ¿Sí vieron? Un cuerpo allí decapitado no puede decir, aquella cabeza es la mía. Tiene que estar unido a ella a fin de que pueda llamarle su cabeza. Por eso dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así pues, al convertirse Cristo en nuestra cabeza federal, siendo unidos a Él en ese vínculo, su obediencia es puesta en la cuenta de aquellos a quienes fue unido, a ese cuerpo a quien él fue unido como cabeza. ¿Me explico? Y es en virtud de la cabeza que el resto del cuerpo entonces es justificado. Pues ya que la cabeza es santa, al unirse con ese cuerpo, el resto del cuerpo se hace santo. Ya que la cabeza es perfecta y es aceptable, entonces el resto del cuerpo que es unido a él, a la cabeza, entonces le es imputada o le es tenida en cuenta toda la justicia de la cabeza. ¿Me están siguiendo? Es como en un cuerpo, en lo natural. La cabeza, en virtud de lo que sucede y hace la cabeza, el resto del cuerpo entonces está representado. Nuestro cuerpo mismo incluso está representado por nuestra misma cabeza, aún en lo natural. Cuando se va a hacer una credencial, ¿de qué le toman foto? ¿De la espalda? ¿Del pie? No, le toman foto del rostro, en la cabeza. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza representa todo lo que somos. Y nuestra cabeza, además, también de ella fluye todo lo que hacemos y las consecuencias de lo que haga, diga y piense la cabeza son lo que recibe el cuerpo. Si la cabeza habla mentira y maldad, el cuerpo recibirá azotes y golpes. Pero si la cabeza habla verdad y justicia, el cuerpo recibirá bienes. ¿Se fijan? Ahí entonces esa representación como cabeza hace que en virtud de la cabeza, el resto del cuerpo lleve los beneficios que en este caso la cabeza ha obtenido. Es por eso les decía que es indispensable la unión, porque sin la unión no hay nada. La representación no se puede efectuar sin la unión. Es indispensable, es absolutamente indispensable. Así pues, la obediencia perfecta de Cristo es puesta en la cuenta del creyente, lo que le hace legalmente
tan digno de entrar en la gloria como la cabeza, que es Cristo mismo. Y de hecho es en virtud de esa unión que puede entrar al reino de los cielos. ¿Me explico? Ese cuerpo entra por la cabeza. La cabeza es la digna de entrar y entonces al llevar todo el resto del cuerpo es como representándolos les hace dignos de entrar, aunque no lo eran antes. Por esa razón nos decía también Isaías 53 que llevaría muchos hijos a la gloria. Muchos unidos a Él, estarían unidos formando su cuerpo y entraría Él por delante de todo su cuerpo en representación. Así pues, entonces, cuán digna es la cabeza, en virtud de la unión con ese cuerpo, es igualmente digno el cuerpo. ¿Me explico? Por esta razón, entonces, el creyente que ha sido unido a Cristo es tan digno de sentarse en tronos en el cielo como Cristo mismo. ¿Por qué? ¿Porque ha sido bueno, justo y santo? ¿Porque ha obedecido a la ley de Moisés? ¿Porque se ha portado bien y ha hecho muchos puntos? No, únicamente, hermanos, en virtud de la unión con su cabeza federal, que es Cristo. Es también a través de esta unión federal que Dios elige mirarnos en Cristo. Y al mirarnos, entonces ya no mira a un desgraciado miserable, sino a Cristo mismo. Vamos a ver también después que esto incluye el que seamos mirados y escuchados en Cristo. Porque somos dignos de ser oídos, porque nos hemos portado bien, porque somos dignos de recibir las peticiones que hacemos, porque nos la hemos merecido por nuestra buena conducta. No, en virtud de la unión con Cristo. La cabeza es la que intercede, la cabeza es la que intercede por el cuerpo y la cabeza entonces es la que habla por el cuerpo. La cabeza es la que profiere las necesidades del cuerpo delante de aquel que dará todo lo necesario. ¿Me explico? Por esta razón, entonces, es que nuestras oraciones se hacen en Cristo. No es que se debe siempre rezar. Por medio de Cristo te lo pedimos, o en el nombre de Cristo o de Jesucristo te lo pedimos. No, porque esa expresión solamente está haciendo énfasis a esta idea, de que en virtud de esa unión es que la cabeza está hablando por el cuerpo y es la cabeza oída, pues es la cabeza la única digna de ser escuchada. Y entonces a través de esa cabeza es que el resto del cuerpo profiere sus necesidades, expresa sus necesidades y es oída. Por esta razón es que decimos en Cristo lo rogamos, a través de esa cabeza y en virtud de esa cabeza. Y por esa razón la Escritura también nos enseña que aquel que no ha sido unido a Cristo, a esa cabeza, no puede ser oído delante del trono. Bien, quiero terminar diciendo que esta
obediencia imputada al creyente por medio de la fe, no es como si nosotros hubiéramos obedecido todas las demandas de la ley por nosotros mismos. No es como si Adán mismo hubiera obedecido perfectamente desde el principio, sino que es una obediencia infinitamente superior. Es la obediencia de Dios hombre. Quiero citar a el ministro puritano Horatius Bonar, que dice: era la justicia de aquel que era Dios al igual que hombre. Por lo tanto, no era solo la justicia del hombre, sino que agregado a esto era la justicia de Dios. Cristo personificó y exhibió toda perfección no creada y creada. Jamás se había visto u oído de esto ni en el cielo ni en la tierra. Era la perfección doble de la criatura y del Creador en un centro resplandeciente, una persona gloriosa. La dignidad de esa persona dio una perfección, una inmensidad, una extensión, una altura y una profundidad a esa justicia que nunca había tenido ni nunca tendrá un paralelo. Es la perfección de la perfección, la excelencia de la excelencia, la santidad de la santidad. Es aquello en que Dios se goza por sobre todo. Termina la cita. De manera entonces, pues, que, como decíamos en otra ocasión, muchos se han preguntado y afligiéndose han dicho: ¿por qué? ¿Por qué cayó Adán? ¿Por qué no mejor obedeció y nos hubiera ido mejor a nosotros? ¿Por qué mejor no hubiera pecado y entonces, pues, su justicia, bueno, él habría sido confirmado en obediencia y entonces todos los demás habríamos estado en justicia? Bueno, tal vez si eso hubiera sido así, hubiéramos estado en justicia del hombre, en obediencia humana, en obediencia que no es perfecta. Sin embargo, dada la gracia de Dios en la persona de Cristo, Cristo, dice el puritano, personificó y exhibió toda perfección no creada y creada. Jamás se había visto u oído de esto ni en el cielo ni en la tierra. La perfección de la criatura y del Creador en un centro resplandeciente. ¿Con qué razón el apóstol Pablo clamaba por tal justicia y decía en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, miren otra vez, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe? La justicia de Dios por la fe. Noten entonces cómo el apóstol está diciendo: delante de esa justicia de Dios hombre, todo lo mejor que yo pueda hacer, dice él, es estiércol. Toda la mejor obediencia y justicia que yo pueda dar, aún obediencia correcta, es estiércol en comparación con la justicia de Cristo, Dios y hombre. Por ello toda justicia y bondad alcanzada por el hombre languidece hasta perecer en el estiércol ante tan gloriosa y resplandeciente justicia. De manera entonces que esa es la justicia, hermanos, que es puesta en la cuenta del creyente. Esa es la justicia la cual
es transferida a la cuenta del creyente en virtud de su unión con su cabeza federal, en virtud de que ha sido unido a Cristo el Salvador. Oremos, hermanos, al Señor.